¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende del horario en que nos vea. Ya es miércoles de poderosos, de poderosas, y en esta ocasión vamos a enfocarnos en poner el foco en el servicio exterior mexicano, todo lo que comprende consulados, embajadas. Es sin duda uno de los cotos de poder que existen dentro del Estado mexicano, y un coto de poder, un estrato de poder en el cual se han dado en los últimos años, no solamente en este gobierno, en el pasado, desde bastante tiempo atrás hay una tendencia en donde vemos casos de corrupción, abusos de autoridad, abusos de poder, acoso, y sobre eso vamos a hablar este miércoles con la doctora Muna Dora Buchain. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Estás? Muy bien, Obed. Muy buen día a todos. Noches, día, mañana. Espero que estén todos muy bien. Y es un tema bien interesante porque estamos hablando realmente de temas que nos han acompañado a lo largo de, yo pienso que de cerca de 8 años, ¿no? A partir del sexenio pasado, donde ha sido más notorio el tema de pues no es conflicto, pero este nuevo enfoque de lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, pues vamos a un breve corte y regresamos para ya entrar de lleno a este tema sobre este programa. Gracias. Pues ya regresamos. Yo quisiera, a partir de esto que estamos abordando, pensar o plantear si la diplomacia es un privilegio, es un mérito, es una carrera, o si hay una crisis de integridad en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a partir de un entorno holístico que vemos en donde desde el sexenio pasado, yo recuerdo que el canciller fue Marcelo Ebrard, en donde le tocó la etapa del COVID, y yo diría desde allá, enfocado en esto, cómo integró su equipo de trabajo, que el director de comunicaciones, hoy el nuevo canciller, que también lo vamos a ir hablando. Pero bueno, desde entonces, para mí no hubo ni transparencia ni rendición de cuentas en todas las acciones, en todo lo que se recibió de otros países, por ejemplo, de fondos internacionales, de medicamentos, de medicinas, todo esto. Fue, yo diría que un ocultamiento intencional, pero bueno, ha transcurrido de esa manera. Se fueron colocando en consulados y en embajadas a personas afines, no dijéramos en unos casos al proyecto de la 4T, pero en otros fueron premiados, un tipo de lealtad más allá que por el mérito. Y yo creo que desde ahí no solamente existe nepotismo, hay abuso de poder, uso del erario de manera discrecional, sino que se suma la falta de fiscalización y la falta realmente de rendición de cuentas en todo este sentido. Y pasaron muchos años, ¿no? Para que hoy podamos decir que apenas sale 1 o 2 o 3 casos porque se ve que hay un control férreo para que no levanten la voz. No sé qué piensas al respecto. Yo me enfocaría en la cuestión de la asignación de consulados y de embajadas que se dan en el gobierno anterior, que ha sido muy cuestionado por la designación que se ha dado en prácticamente términos políticos. Vimos ahí a gobernadores que eran del Partido Revolucionario Institucional que fueron expulsados del propio PRI y que se fueron acercando al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al propio Morena, y ese acercamiento y esa designación de embajadas que fue vista y que ha sido vista así como una premiación política para operar políticamente a favor de Morena, pues sin duda uno de los cuestionamientos más puntuales y abiertos que se ha hecho en contra de la administración pasada. Tenemos a Quirino Ordaz, por ejemplo, allá en España,
tenemos a Omar Fayad en Noruega. Hubo casos realmente sorprendentes, como el del consulado en Estambul, que se lo da a Isabel Arvide, ahí que creo que a muchos nos sorprendió, una periodista que había acudido constantemente a la mañanera y que prácticamente, recuerdo que en alguno de esos eventos pidió apoyos y demás, y lo próximo que vemos, en un tiempo después, vemos que se da esta asignación. Y menciona usted un punto que creo que es importante decir, el tema de la profesionalización. Sí hay una carrera y todo, una trayectoria de diplomáticos, todo un servicio exterior mexicano, sí hay una preparación, sin duda, pero sin embargo se ha enfocado, no en todos los nombramientos, que eso también hay que decirlo, no es que todos sean designados por términos políticos o por cuotas políticas. En gran parte existen, digamos, personas con trayectoria diplomática, pero en estos casos, pues sí vemos esta designación, la propia que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, sí, que es Esteban Moctezuma, exfuncionario salinista ligado a Ricardo Salinas Pliego, que fue secretario de Educación Pública en el primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a quien mandan allá a la embajada de Estados Unidos, a la mitad del gobierno más o menos, y que se ha mantenido prácticamente, se mantiene más bien en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En esos casos agregaría este último, doctora, que es la Josefa González Blanco, esta igual morenista que fue secretaria de Estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscó ahí contener algún cargo posteriormente y se manda como embajada a Reino Unido, donde pasa algo. Ella sale para que llegue Alejandro Gertz Manero, sí, exactamente. Pero cuando ella sale es en medio de denuncias de abuso laboral, abuso de funciones y demás, y al mismo tiempo en días pasados ella revira y denuncia a personas que ya estaban dentro de esa embajada por abuso de atribuciones, por desvío de recursos, por haber firmado contratos fantasmas. Habla incluso de que había pedido en distintas ocasiones que se realizaran auditorías, se las pide al hoy ex embajador Juan Ramón de la Fuente, dice que nunca le hacen caso, pero ella insiste que en el tiempo que estuvo, en el que ella la acusan, ella a su vez acusa de que hubo un mal manejo de quienes estaban ahí ejerciendo distintas cargos y funciones en esta embajada que ahora va a ocupar Alejandro Gertz Manero. Que ocupa ya. Que ahora ocupa. Pero fíjate que aquí hay el problema, yo diría que es más bien, no es solo quién llega, sino por qué llega. O sea, ¿por qué llega alguien? ¿Por qué la diplomacia no debe ser un premio de consolación política? Y consolación no como algo de que, oye, pues es muy bueno y mándalo. No. Es un premio como de un agradecimiento que la verdad deberían de regirse por mérito y experiencia. Y cuando vemos esto que acabas de comentar, por ejemplo, pareciera que no tienen cuadros para llenar espacios en donde hay un instituto que genera prospectos jóvenes con esto, hay funcionarios con el mérito, la experiencia, o sea, sí existe de dónde jalar. La mayor parte y muchos de los consulados, que ahí tenemos también a Rutilio Escandón, tenemos también a personajes vinculados a Movimiento Ciudadano, tenemos personajes vinculados al Partido Verde, son premios de consolación, entre comillas, no. Son premios en donde las personas van a vivir con un sueldo, van a estar en Estados Unidos, pueden hacer todo tipo de acciones y esto, para mí, ha demeritado, ya no voy a decir el servicio, lo que es el tema anticorrupción en este país. Por ejemplo, Esteban Moctezuma, ¿qué fue lo que hizo en educación pública? Absolutamente nada. Podríamos registrarlo y verificarlo. Crea, y lo tengo aquí documentado en mi libro La Casa Sucia y en el sitio que está abierto, crea inclusive una oficina a la que le llama Oficina de Asuntos Especiales para atender asuntos de la Presidencia de la República, donde coloca a otro ex señalado también de actos indebidos, Luis Maldonado, que ya murió, y que cuando muere casualmente cierra esa oficina,
En ese momento, bueno, pues si nosotros vemos de dónde venía Luis Maldonado, que venía de Puebla, había estado en temas también vinculados a señalamientos de corrupción, y entonces cierra allá y se va a Estados Unidos, y uno no se explica por qué no han cambiado en una área que para mí es sumamente relevante, más hoy como está con el tema del Trump, ¿no? En este mundo. Y si vemos también el problema de la consolación de Hertz, total, arbitrario y transgrediendo todo, ya no vamos a decir el nombramiento, porque eso es una decisión de la presidencia, ya ella cargará con esta conciencia, pero el proceso legislativo, ¿no? O sea, cómo alguien puede ser nombrado en este momento, que bueno, le agradecemos, porque a este país lo salvó, sacando esa piedra de este país. Pero aquí también va lo que tú dices. ¿Qué se ha hecho con tantas denuncias? Porque no debería haber este cúmulo de denuncias. Hay una falta de fiscalización en este país y aquí vemos la historia que ha acompañado desde el sexenio de López Obrador, 2018, desde los nombramientos en la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, donde nadie rinde cuentas y donde les regalan el no auditar. Y eso ha generado una cultura institucional en donde se desincentiva denunciar. Porque si dices algo, te van a correr. Si te quedas callado, prefieres conservar tu puesto. Y en una realidad, y perdónenme que se los diga así con esa crudeza, oye, si yo estoy en Italia, en España, en Noruega, en donde ustedes quieran, ganando un dinero y viviendo tranquilamente, con seguridad, que en este país no la tenemos, ¿quién quiere abrir la boca para que te corran? Porque ese es el pago, la represalia. Por ejemplo, recordando este tipo de perfiles y además en la manera en la que se conducen. Kirin Ordaz, que vimos como ahí fotografiándose, departiendo junto a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que uno pensaría que no tendría que tener lugar en el contexto político en el que nos encontramos. Sin duda ocurre y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento lo respalda. Me iré un poco atrás en la selección de perfiles, no olvidar que el propio Eduardo Medina Mora, ministro que tiene que salir en circunstancias nunca esclarecidas, pero que se dan en medio de una investigación que abre la Fiscalía de Hertz Manero, un personaje señalado por lo mismo por corrupción. Él se desempeña durante el gobierno de Peña Nieto como embajador de México en Estados Unidos y en el de Calderón como embajador de México en Reino Unido. O sea, también es algo que mencionar que siempre ha sido esa designación y no decir siempre es decir, está bien que siga así. No. Se mantiene esos criterios que uno pensaría que tendrían que ser distintos, la verdad. Ahora bien, hay un texto, doctora, que publican ya hace un tiempo la periodista Zoraida Gallegos. Saludos a Zoraida. Especialista en temas de corrupción. Sí. El 27 de enero lo publican, en el cual, a partir de una solicitud de transparencia, dan cuenta de cómo el tema de las investigaciones dentro del servicio exterior, 896 investigaciones entre 2013 y 2024, es decir, en 9 años, y de esas solamente 36 sanciones. En estos 12 años, dice, 24 embajadores y cónsules fueron investigados. Estos expedientes pasaron por la opinión presidencial. ¿Qué es lo que contenían estas investigaciones? Eran falsedades en declaración, era trato preferencial a conocidos o familiares en trámites consulares, uso personal de vehículos oficiales, falsedades en sus declaraciones patrimoniales, gastos excesivos en menaje de casas, es decir, en muebles, cuadros y todo, ¿no? Uso indebido de la valija diplomática, que es esta manera de comunicar, de enviar, sin que te la revisen, sin que pase por ningún control ni nada, ¿no? Además, hablaban de decenas de casos de acoso laboral, hostigamiento sexual, todo una situación estamos hablando de un universo bastante amplio en el cual se involucra a cónsules, a embajadores que pasan desapercibidos en ese sentido y solamente una mínima porción de sanciones. Sí, porque fíjate, si estamos hablando de cuál es el criterio
real para designar embajadores, cónsules y personal del servicio externo, pues ya sabemos que el porcentaje de esos nombramientos muy menor, a lo mejor es el 1%, ni siquiera podría decir porque, o 2% son del servicio diplomático. Y entonces si tenemos una designación de perfiles sin experiencia, y perdónenme, que es una recompensa o un mecanismo de recompensa política, pues quienes llegan se sienten empoderados para hacer lo que ellos creen que pueden hacer y que hacen, que lo que les da la gana. Y en este impacto tiene una repercusión en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque en otros países, sobre todo los de mayor desarrollo, los que tienen que ver con Europa, todos ellos, es muy arraigada la cultura de cuidado con el acoso, pero al ser las embajadas territorio mexicano, ¿verdad? Ahí cambia el entorno y al no haber realmente una aplicación de un protocolo de acoso o de hostigamiento. Pero también déjenme decirles la otra cara, porque lo he visto, yo me dedico a investigar acoso, hostigamiento, por muchos años lo he hecho. Y también hay veces que las denuncias, lo que establecen y nos dicen o denuncian los empleados, tiene que ver como una represalia porque se les está exigiendo. Están las dos partes y por eso hay que investigar. Y se puede investigar de una manera, ayer le decía en un grupo que impartí, se puede investigar y se puede saber de manera inmediata. Pero si tú tienes denuncias de acoso, denuncias de una conducta indebida y la dejas y en lo que llega, en lugar de actuar de inmediato, estás dando un tiempo para que se cree un ambiente pues realmente viciado, porque pareciera que le estás dando la razón a una persona y que dejas de hacer algo. Y aquí los OICES han tenido mucho que ver. Les decía yo que la falta de fiscalización y los OICES a modo que tienen en este contexto, por ejemplo, hoy día estaba Gregorio Guerrero, que estuvo con Salcedo el sexenio pasado, que realmente ni siquiera ha investigado nada y que nos llevaría, espero que ya lo hayan quitado, y que nos llevaría a pensar ¿por qué entonces la denuncia que dice ahora la ex embajadora sobre lo que denunció de corrupción no se atendió? A mí digo, no lo entiendo de ella. Yo conocí a su padre, fue gobernador de Chiapas. Yo sé que ella no tendría realmente una necesidad de un cargo de esa naturaleza, pero no entendería yo que no lo haya ampliado, hecho, difundido, y no tendría que ser su voz. Ahí cómo se pueden hacer las cosas para ello. Porque ella entró hace 9 años, ¿no? Casi 10 años, con el sexenio anterior, 9 años, ¿no? Pero tener ese tema de la corrupción y que no la hayan hecho, también le estaba mandando un mensaje a ella de que permiten la corrupción. Entonces, hoy no podríamos quejarnos de eso si yo, sabiéndolo, guardé silencio tantos años. Y parte de esto también es cómo llegan, por qué se designaron, y esta justificación, estos perfiles sin experiencia. El de ella me parece que es una persona preparada, que tiene en este contexto comparado con los que decimos, pero bueno, ¿qué deberíamos de esperar, Robert? También está este otro tema me enfocaré también y me gustaría adentrarme al tema de los abusos laborales, de los temas de acoso, porque hay denuncias, por ejemplo, particularmente en lo que compete a consulados allá en Estados Unidos. Por ejemplo, Jorge Islas, que fue cónsul de Nueva York y posteriormente fue designado coordinador general de los consulados en México, que llegó a enfrentar hasta denuncias, acusaciones de 16 mujeres que lo exhibieron, señalaron que él había cometido acoso contra ellas. Sí. Está este personaje y es importante mencionar este tipo de conductas, particularmente allá en Estados Unidos, que se dan además en otros en otro contexto puntual, en el que vemos cómo los paisanos están enfrentando ya de por sí una situación de vulnerabilidad a partir de políticas trazadas por el gobierno de Donald Trump, y bueno, también en el de Biden, pero con el gobierno de Donald Trump bastante radicalizadas en cuestión de perseguirlos, de estarlos cazando prácticamente, a lo que se suman lo que hemos visto
en los últimos días de estas muertes de mexicanos dentro de las instalaciones migratorias del ICE, exacto, lo que están diciendo hoy misma la presidenta dice que va a buscar precisamente que esos consulados contra quienes, no todos, pero sí existen denuncias en algunos de ellos, como el Nueva York, que es uno de los más importantes, que estuvo mucho tiempo ahí, de que vayan constantemente, ya no cada semana, sino diario, estar acudiendo a este tipo de centros de detención para ejercer su función, que es dar asistencia consular, asistencia... Pues estar pendientes, ¿no? De todo de los esto, mexicanos. Claro. Es que te digo que esta cultura del silencio, para mí es impunidad, y estos nombramientos con personajes que no tienen ni idea de lo que es el servicio exterior como una función de apoyo y de la cara de México allá, y más ahora que tú lo comentas y lo sabemos en Estados Unidos, pues, perdónenme, pero tendrían que tener el criterio y la formación para saber que ni siquiera tendrían que decirles, que ellos tendrían que estar atentos a cualquier situación con los mexicanos para inmediatamente apersonarse y atender esos temas, para asegurarse que el consulado o la embajada esté caminando de una manera apropiada. Pero pareciera que van de vacaciones, o muchos van de vacaciones, no quiero hablar de todos, y que tampoco ha sido un privilegio de esto, pero era mucho menor el porcentaje en años anteriores de premios que también existían, por supuesto, pero aquí en esta justificación, en estas recompensas políticas, el perfil, como decíamos, y que nos disculpe Isabel Arvide y que nos disculpe Fayad, pues no tienen ni idea de lo que es. Y fíjense, yo voy a poner ahorita, si tú mandas a alguien cuyo estado, bajo su gobierno, como fue Omar Fayad, se ejecutó lo que le llamaron la estafa siniestra, hay desvío de recursos millonarios, su contralor lo apresaron, bueno, en fin, mil cosas. No me digas que no sabía, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué negocié? Y si yo cedo un estado para que no pase nada a mí por haber desviado tantos recursos y todavía me premian, es un doble premio. O sea, hay un doble el evento. Entonces, más allá de eso, el mensaje que se manda alrededor, pareciera que no, pero es, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque voy a tener un premio de consolación. Y cuando vemos que matan a mexicanos y hasta que no los mataron y les piden que vayan, o cuando vemos que hay personas, ahí me decía un excónsul, por ejemplo, que pidió audiencia con el exsecretario Juan Ramón de la Fuente y nunca se la dio para comentarle ciertos casos, pues te habla de que no hay un interés real, que esto fuera de este foco. Me quedo pensando, ¿y por qué no habrán hecho mejor a Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud, en lugar de Relaciones Exteriores? Y a lo mejor nos hubiera ido mejor en materia de salud, ¿verdad? Pero toda esta política de relaciones exteriores no se le puede atribuir a un secretario. O sea, hay quien manda desde arriba y hay quien decide. Y también estos temas, y que hoy sale, fíjense, estimada audiencia, bueno, hoy a los que nos vean hoy miércoles a las 8 de la noche que nos están viendo, hoy sale precisamente que el hijo de Marcelo Ebrard estuvo en la embajada de visitante y como, que te dijéramos, gozando, ¿no?, de los privilegios del poder, lo cual, más que espantarnos, porque no nos espanta nada, absolutamente, es que no les dará su sueldo para pagarle al hijo, para pagarle, o sea, están muy bien pagados, han estado años. ¿Por qué seguimos sangrando al erario? ¿Por qué seguimos incrustando a los personajes en esos lugares? Y bueno, ni siquiera vamos a empezar a ver, no es de ahora. Yo recuerdo que había un exdiputado también déjame recordarme, Noroña, creo que hace algún par de años, también acabando que eran vacaciones, se fue a dar un tour por todos los consulados casualmente, de Houston, de Austin, de Estados Unidos, para mí, porque nunca transparenta nada, que también era pagado con el erario. Y lo que era, pues iban a pasear. Y pedían vehículo, pedían que los recogieran. O sea, todo este tipo de privilegios habla de una corrupción estructural. Habla de algo que piensan ellos, y a lo mejor eso tiene que ver con la columna que es, bueno, una de las columnas que he escrito aquí en Sin embargo, adaptación moral. O sea, piensan que de veras les corresponde y entonces navegan en esto
no importa lo que les señalen, a ellos no les preocupa, te les resbala todo. Hay un punto que hablaba hace rato y me gustaría retomar lo que compete a este comité de ética y al órgano, los órganos internos de control que tiene la Secretaría, ya lo mencionaba, pero sí me gustaría profundizar en ese sentido porque revisando los distintos reportes, denuncias que existen, lo que uno se va dando cuenta en ese sentido es de que siempre hay una investigación en curso, siempre hay investigaciones correspondientes, es decir, ellos mismos reaccionan a las diferentes cuestiones. Cuando está Josefa González Blanco es acusada y ella a su vez acusa, en teoría hay toda una investigación en curso, lo mismo ocurre con los consulados, pero si vemos lo que hablábamos al final de las sanciones, es como se investigan, pero ¿qué sucede ahí? Usted conoce el funcionamiento de los órganos internos de control, el tipo de auditorías que se tendrían que estar llevando a cabo cuando existen todas estas denuncias. ¿Se puede confiar en que estos órganos que son de control ejerzan esta función y puedan frenar? ¿O qué sucede ahí, doctora? No, yo no confío, no les confío ni el saludo. Hoy, ayer, antier y hace 8 años, ni el saludo. Fíjense, dicen lo que comenta o afirma la ex embajadora, que ella documentó facturas alteradas, cantidades, o sea, eso es, no tardas más de 2 días en comprobarlo. Traigo a la persona, la entrevisto, yo voy en un Zoom, no necesitas tampoco irte a gastar un dineral, ¿verdad? De inmediato atenderlo, porque te está hablando de que hay una persona que está señalada por corrupción para escuchar y atender. Si vemos, y aquí déjenme hacer una historia breve, cuando llega Ebrard a secretario de Relaciones Exteriores en 2018, se lleva o nombra con él al que es el actual secretario, Roberto Velasco Álvarez, en área de comunicación social. Pero aquí no hemos visto algo, bueno, y no tendrían por qué verlo porque la audiencia y demás no se dedican como uno a la investigación y a la auditoría forense, que al mismo tiempo, desde marzo, desde abril, le crean en la Auditoría Superior de la Federación, esta misma pandilla que hoy sigue ahí mismo en la auditoría, una dirección general con toda una superestructura al papá de él, que es Carlos Amador Velasco. Y Carlos Amador Velasco pues, estaba también en la época de Ebrard, estaba en la Ciudad de México. Los cargos que ha tenido son en el Congreso de la Ciudad de México de 2016 a 2018, con también el grupo ¿cómo se llama? De Mancera. Estuvo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del 2014 al 2015, ganaba 20,000 pesos en cada uno. Y igual la esposa, la madre del ahora secretario, estaba en otras áreas con esos sueldos. Y cuando tú ves que le crean en esa época una estructura que era innecesaria, porque no sé, sabes que hay algo que vincula, hay una red de vínculos. Y obviamente los mismos que están metidos en todo ese tema de comunicación social que tienen que ver con Héctor Serrano, que ahora está en el Verde en San Luis Potosí, exacto, bueno, forman parte de esta red de vínculos políticos. Yo te aseguro, y te aseguro porque lo revisé, que hay ninguna observación relevante en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ¿quién va a auditar si tienes ahí al papá, tienes al hijo? Al contrario, estás pagando y haciendo favores. Y qué menos también de la función pública, ¿no? Que mucho nos quedó a deber ahí Salcedo y bueno, pues es todo el tema. Hoy mismo menos lo vamos a ver. Entonces brincas de la Ciudad de México a hacer el de comunicación social porque tu familia se dedica a eso, tienes medios, estás en ello, te crean toda una institución, gana hasta hoy 185,000 pesos mensuales en la Auditoría Superior de la Federación, el padre. Entonces tenemos a toda la familia, la mamá está en NAFIN, acaban de estar, estaba en Hacienda, y todos vinculados a comunicación social. ¿Qué te dice? Bueno, que hay todo un proyecto político para esto. Yo no creo que no haya aprendido, seguramente, pero no en temas de relaciones exteriores, ¿no? Seguramente porque pues Marcelo tampoco es experto en esto, no estuvo en una... ¿Tiene estudios? Pero... sí, no, estudios tiene. Sí. Hablo de la diplomacia y de lo que carrera tiene que ver con el servicio exterior mexicano. Entonces brincas y es una persona joven que
tiene talento seguramente, pero lo que quiero decir es que no llegó ahí realmente porque hubiese una carrera o estuviera vinculado a esos medios, sino porque hay una mano que les pone el dedo y que entonces ahí, ¿con quién sigues tú quejándote o cómo puedes hacer algo si está la función pública, fiscalización, todos amarrados? O sea, nadie jamás va a hacer nada. Y el que va a salir es quien denuncia. Entonces, no solamente no creo, hay represalias, hay silencios, esos silencios que guardan. Por ejemplo, no hubo una sola respuesta de Relaciones Exteriores con relación a la denuncia de Josefa, no hubo ninguna otra tampoco con relación a lo del supuesto acoso, que ahí es donde necesitamos destrabar y saber la verdad. O sea, porque se puede saber y es muy sencillo. Y luego llega Hertz, pues con qué calidad moral, hombre, si cada acción que han hecho está peor que la otra, ¿no? Sí, y además antes ya habíamos dicho, estaba ahí también Eduardo Medina Mora, es decir, ya ahí de entrada, a mí me llama mucho la atención el caso de la embajada en Reino Unido por este cruce Claro. de señalamientos y porque además lo que pone la denuncia, lo que pone sobre la mesa la propia ex embajadora no es nada, pues es bastante grave lo que está denunciando, porque prácticamente está señalando ahí a funcionarios que habrían firmado contratos para la asignación de todo lo que tiene que ver con limpieza, sí, porque nunca se llevaron a cabo y según lo que ella está denunciando es que estos contratos que se dieron a una empresa fueron por 4 millones de pesos, me parece, que fueron pagados directamente a una funcionaria dentro de la propia... de Suesta. O sea, eso es muy fácil de saber. O sea, no es tan complejo. Y luego te quedas pensando, ¿4 millones para limpieza? Por favor, por más que sean libras, ¿no? O sea, no. Es delicadísimo, pero que siguiera trabajando y que permitieran que esas personas están, a mí hasta me hace pensar que también había negocios acá y que había beneficiarios, ¿no? De todos estos, porque ¿cuáles son realmente los mecanismos que ha utilizado la Secretaría para atender estas denuncias? Ninguno. Porque cuando es transparente, Obed, tú llegas y puedes hablarlo abiertamente y debes de hablarlo abiertamente, sin guardar esos silencios, sin tratar de reubicar a las personas en lugar de sancionarlas, sin decirles bájale al volumen, yo me acuerdo que ha habido casos de cónsules, excónsules que estaban ahí, que que cuando los cambiaban se negaban a salir del estilo de educación pública, y eso me lo contaban los quienes iban a llegar, ¿no? Y estaban agarrados a la silla. O sea, hay una desobediencia, hay una falta de cultura institucional, hay una falta de moralidad, ¿no? De estos temas en donde piensan que van a seguirlos encubriendo, pero la verdad es que sí existe una protección real para todas estas personas y a quien sacrifican en muchas ocasiones, por ejemplo, con lo que me dices de Medina Mora y demás, pues son las mejores embajadas las que se agarran. O sea, no los mandan a Guatemala, no los mandan a Honduras, o sea, eso también tiene que ver con cómo te miran, ¿verdad? Cómo te ven y los premios. Cuando hablamos que tú mandas personajes corruptos, señalados por corrupción, a trabajar en cualquier área, pues tienes un alto riesgo de que haya corrupción, porque no van a cambiar por arte de magia. O sea, ¿y por qué persiste esa percepción de que las denuncias y la fiscalización no tiene consecuencias? Pues porque no tiene consecuencias reales. No hay ni va a haber, ¿no? Aquí necesitaríamos realmente esa voluntad para dejar de asumir o de querer simular que todo está muy bien, porque eso es muy delicado. Sí, no, y reiterar el tema de los consulados, porque si a tema de embajadas tienes todas esas problemáticas, todos esos señalamientos, incluso lo que usted hablaba a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la pregunta es qué control puedes tener y llevar a cabo en cada uno de estos consulados cuando tienes, por ejemplo, retomando el caso de Isabel Arvide, una persona que ni trayectoria política tenía prácticamente y que vemos cómo es exhibida, grabando, conduciéndose de una manera
que no es adecuada para un funcionario de su nivel, o lo que estábamos señalando de los señalamientos dentro de los consulados, y eso por los que conocemos, Claro. porque al menos si lo ampliamos en otro tipo de países, no sabemos qué tan amplio puedan ser, no solo el tema de corrupción, o de presunta corrupción, sino también el tema de los malos manejos que se tienen dentro de los funcionarios con respecto a su personal. Si usted dice dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores no se han llevado a cabo estas auditorías porque realmente la auditoría de la Superior de la Federación no ha funcionado desde más de un sexenio, Sí. Entonces eso ¿tiene repercusiones en cada una de las otras representaciones? Claro. Absolutamente las tiene. ¿Por qué? ¿Quién revisa los gastos? ¿Quién revisa la validación de las notas? En otros países, estimada audiencia, Obed, no es como en México que te piden la factura y el RFC. En otros países son un ticket. Tú vayas, si pides factura, te dicen, a ver, ¿a qué se refiere? Porque hay no solamente confianza, porque saben que quien haga algo irregular se va al bote. O sea, son países muy serios en eso y promueven los valores internacionales, lo que evitan es cuestionamientos de esta naturaleza, pero si nosotros estamos enviando a personajes que están representando valores vinculados a corrupción, que no son valores, sería devaluación, ¿no? Desvalores, listo buscar, pues estamos dando un mensaje al interior de la embajada. Ya no vamos a decir a los países, porque bueno, los países, la verdad, las personas ni se enteran de esto, es más local, de cómo existe la corrupción permeable, vívida, que hay una protección desde el alto nivel y que no les interesa nada. Inclusive, por ejemplo, en otras embajadas también, consulados, que afortunadamente he tenido diálogo durante muchos años con esto, es cómo les enviaban, oye, por favor atiende a esta persona, ¿no? Ahora, discúlpeme, porque los que me piden nombres, debo respetar las fuentes, que no tengo tres en decirlo, y en su momento, si me lo dan, lo voy a hacer, atiéndelo, por favor. O alguien que venía y decía, no, pues yo fui y me pedí carro y me llevaron, me trajeron. O sea, la verdad es que hay muchos recursos que son desviados para esos fines. Pero bueno, fíjate, de todas las embajadas tampoco vamos a hacer un gran escándalo, porque son el menos número de quejas. Lo que no sabemos es que si no existen quejas, porque ya saben que no va a pasar nada, quieren dejar su cargo, quieren seguir en su cargo, o porque de veras sean actores éticos y camine todo de una manera regular. Pero hay consulados donde no se para él o la cónsul, hay consulados, hay embajadas en que sucede lo mismo, y hay datos concretos. El tema es que no hay un interés real, y tampoco creo yo que llegue a haber, ni siquiera a partir de lo que señalamos, porque no les interesa realmente poner orden. O sea, si de veras quisieran hacer lo correcto, iniciaríamos por reordenar la secretaría, por asignar, por revisar los perfiles, quiénes llegan. Por ejemplo, de España, quiénes nombraron en segundo y tercer nivel. Claro. Cada vez que en España, como le llaman, decomisan fentanilo, agarran un laboratorio y tantos mexicanos, yo digo, qué barbaridad, ¿de cuándo acá tanto mexicano pudo ingresar, no? Decía una colega española, me decía esta semana, fíjate que yo he conocido muchos mexicanos que van a los mejores lugares, viven en los mejores espacios porque me contratan para llevarlos y traerlos. Y nunca he visto a alguno de ellos, y jóvenes, ¿no? Que me digan, no, pues vengo a buscar trabajo, no encuentro. No, todos un dispendio impresionante y sí nos llama mucho la atención. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, hay vínculos desde acá que hasta eso exportamos. A mí me preocuparía esto, ¿no? Porque las recompensas políticas de quienes están vinculados a áreas de corrupción no se quedan aislados. También el tema de la lejanía, el estar evidentemente ahí Claro. propagados. Y de qué manera, por ejemplo, mencionaba hace rato del rol, el desempeño que tiene que tener un canciller. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en el tema de Juan Ramón de la Fuente, que decían que ya lo habían hecho, denunciado y demás. ¿Qué función o qué
de control tiene que ejercer un canciller cuando tienes, sobre todo en esta red consular, para ir atendiendo una de estas cuestiones? Me queda claro que no puedes estar en todos lados, pero ahí entonces es donde tienen que entrar los candados que tienes, y uno de estos candados es los órganos internos de control. ¿Funcionan en cada una de estas embajadas tiene un órgano interno de control? ¿O cómo es este funcionamiento, estos candados para estar evitando y atendiendo precisamente todas estas quejas y denuncias? No, lamentablemente, bueno, y no debería de haber en cada órgano o en cada embajada, porque la embajada es un espacio, un territorio nuestro en donde se supone que mandas al mejor, a la mejor persona, con los valores, con la trayectoria, con la ética para representar, son representantes de nuestro país ahí. Pero existe un órgano interno de control en cada una de las secretarías. En este caso, si estamos hablando de relaciones exteriores, existe este órgano interno de control que por años ha sido, que yo no he visto que haya habido una sola sanción relevante que se conozca. Y algo bien interesante más que esto es que existen los controles para saber si hay nepotismo, si hay favoritismo, el uso de recursos públicos para beneficios personales, pero tendrían entonces que empezar desde los nombramientos, ¿no? Porque a mí, como titular del órgano interno de control, si hay un nombramiento que no llene el perfil que establece la propia secretaría, yo tendría que iniciar un procedimiento a quien lo nombra. ¿Cuáles son las relaciones personales? ¿Cuándo son, qué recompensas por postcargo? ¿Cuáles son los elementos que cada embajada o consulado tiene? ¿Cuáles son los que tienen mayor ingreso, mayor, ¿cómo le llaman? Presupuesto. Pero algo más importante aún es que no todo se le debe de recaer al OIC. A mí como titular me informa un embajador, una embajadora de algo que es irregular y yo puedo atenderlo. Lo puedo atender en el marco de recursos humanos, de ver qué está sucediendo y verlo, porque el órgano interno de control se va a la parte de faltas administrativas. Yo inmediatamente hago un Zoom, a ver qué está pasando, platícame, quiero ver, ok, que tomo nota, hago la entrevista, veo qué está sucediendo, qué elementos tiene. Le doy vista al área de recursos humanos, checo en recursos financieros y le digo, quiero que me hagas una revisión, porque recursos financieros es el que dota de dinero, ¿no? A ver qué ves de irregularidad, a dónde llegan los comprobantes de las compras, a dónde llega, pues a lo que es la propia secretaría. Entonces, echarle la culpa o esperar que todo lo haga la función pública, que es bastante incompetente, lamentablemente, pues nos habla de que no hay ninguna voluntad, ni siquiera existe la aplicación de los protocolos para evitar el acoso, que yo me ofrezco, por cierto, sin ningún costo, hacer una charla con todos los embajadores y cónsules, si así lo requieren, que casi estoy segura que van a decir que no, porque ya sabes que todos los Aurelianos, los Velascos y demás, no soy de su agrado por estar señalando su ámbito de corrupción. ¿Cómo se tendría que capacitar en la no discriminación, en la no estereotipización, en los canales de denuncia que realmente sean ciertos? O sea, llegan acá y el que recibe la denuncia, no, pues la deja acá porque es de su cuate, de su cuata. O sea, si yo dijera, oiga, fíjese que nombró y que pues nadie la meten al cesto de la basura. Y esto, pues, ¿a qué nos lleva? O sea, no deberíamos ya de asombrarnos, porque donde no hay controles, donde no hay un interés en hacer absolutamente nada, ni motivar la carrera, pues, simple y sencillamente lo que quieren es cobrar, estar cómodos, estar felices. Hoy, ¿qué sabemos que ha hecho la embajada, por ejemplo, con GERS o con España? ¿Qué hemos hecho como un mérito? No sé quién esté ahorita en Francia, ¿no? O sea, son los mejores lugares para estar en todo ello y pues se los pelean. Cuando antes había otro tipo pues no sé, yo pienso que eran otro tipo de perfiles que llenaban más esos espacios y que servían a la comunidad mexicana que está en esos países, porque también yo creo que es parte primordial no solamente hacer el enlace del país, sino que la comunidad de mexicanos sientan a su país cerca, tengan su folclore, su comida, sus eventos académicos, sus eventos culturales, conocerse, relacionarse, genera una red de vínculos que nos permita ayudarnos y apoyarnos, ¿no? Para mí es parte de todo esto. Entonces, los gastos discrecionales en los consulados, la falta de transparencia en viáticos, lo que Zoraida también ha relevado de cómo se utiliza todo esto, pues no es novedoso, ¿no? Pero simple y sencillamente, ¿con qué cara van a reclamar
si están ellos en el mismo ajo. Una de las dos instancias que dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que permite para emitir quejas y denuncias es el Comité de Ética, por ejemplo, y solo tiene la facultad para emitir recomendaciones. Hasta ahí, es decir, no tiene más, y además está conformada por los mismos miembros del Servicio Exterior, es decir, está nada más facultada para recomendarse a sí misma que actúe de buena fe, ¿no? Digo esto porque ahorita mencionaba lo de los cursos. En las denuncias que existían allá en Estados Unidos contra los consulados por todo tipo de irregularidades, por malas conductas, por acoso, el diario El País daba cuenta de un testimonio y que me llamó mucho la atención de cómo una persona que precisamente denunció y vivió todo esto, ahí el comité de ética da una recomendación, ella o él denuncia hostigamiento y esa persona es la que tiene que tomar el curso en vez de la persona a la que está denunciando, ¿no? O sea, ya desde ahí te das cuenta qué tipo de criterios. Lo digo por lo que mencionaba, de cómo el órgano interno de control, al ser solamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no puedes tener esta parte, y cómo los embajadores o cónsules, al ser designados como personas de confianza íntegros, tienen esas facultades de estar mediando dentro de sus jurisdicciones. Pero aquí el tema, lo que me urge es qué pasa cuando esas personas no se conducen de la mejor manera. Ya vemos el caso, los hemos platicado a lo largo del programa, doctora. Así es, fíjate que se normaliza el privilegio, pero normalizar el privilegio no se queda en eso. Yo desde el punto de vista inclusive psicológico veo que es una herida a la dignidad de las personas, porque personas que llevan años o no años, pero que tienen el mérito, que hacen bien las cosas, y que llegue alguien, y perdónenme, patano, patana, no se diga patana, a querer ningunearlos en una simetría de poder clara, para decir aquí mando yo y se hacen las cosas como yo digo, es algo, simbólico, implica esa apropiación de un poder indebido que saben que les otorgaron y que se sienten impunes. Y al sentirse impunes, todavía los ponen a que tomen el curso y hagan. Y las personas, yo te decía, si tú necesitas tu trabajo, ¿qué haces? Pues apechugas. Porque ¿quién te va a defender en esta indefensión? En la lejanía no solamente territorial, sino en la lejanía moral que existe en estos temas. ¿Por qué no hay realmente una apertura para abrir estos diálogos y decir, a ver, está pasando esto? Yo recuerdo mucho en la Auditoría Superior de la Federación, no sé si siga o no, ahí estaba Claudia Coriche en la, ¿cómo le llaman esta? En la unidad de género que también le fabricaron y que ahora casualmente, por cierto, nombraron a la ex auditora forense que me sustituyó, imagínate, Ivonne Nestroza, que también andaba presentando libros folclóricos en los consulados de Estados Unidos, y uno diría, ¿qué está haciendo? Bueno, promovida por Roberto Velasco. Pero esto viene al tema porque siendo la titular de la unidad de género, o sea, si hoy preguntan a las mujeres de ahí, jamás hizo algo por las mujeres, por supuesto, porque es una falsedad. Ella está en su tema político. Bueno, lo mismo sucede entonces a quienes sancionaban. ¿Cuántas denuncias por acoso no hubo en la Auditoría Superior de la Federación? Hasta que hace menos de un año sacaron a Eladio, el que estaba denunciado por acoso, pero 8 años casi se los toleraron. Pues lo mismo pasa aquí y en todos lados. Y aquí es realmente cómo se puede evitar el abuso, porque si estamos hablando que el nepotismo está no solamente proscrito, que no debe de ocurrir, pues desde ahí empezaríamos. ¿Quiénes los nombran? ¿Por qué los nombran? ¿Cuáles son los méritos? ¿Qué llegan? Entonces, nadie tiene la palabra completa para poder decir y poner a alguien en su lugar. Eso es para mí terrible, ¿no? Porque es como, no sé, digo que es una demolición a la dignidad, y eso no se recupera tan fácilmente. Pues bien, doctora, vamos llegando al final. Creo que abordamos los distintos puntos sobre el tema. Era y es importante seguir hablando sobre el servicio exterior
mexicano particularmente, y recordar el tema de Estados Unidos, lo traigo mucho a cuenta por el momento actual que se está viviendo en Estados Unidos, que llamó mucha la atención la manera en que se conducían algunos de los consulados con respecto a la atención que brindaban a las propias, Es correcto. a los propios connacionales ante el llamado que hoy hace la presidenta para que pues que se pongan pilas y vayan más seguido ahí. Y particularmente ya en términos más amplios por estas designaciones que no dejan de ser cuestionables de personajes como los Quirino, como los Arvide, como los Fayad, como los Hertz Manero, que digo, si te hizo mal Increíble, ¿eh? todo Increíble. aquí, acá y lo Ahí mandas es allá. cuando uno se va decepcionando de que siguen las mismas prácticas, a pesar de que tenemos una gran mujer como presidenta, pero eso es terrible, ¿eh? Fíjate, la diplomacia debería de representar no solamente lo mejor de un país para que se vea hacia afuera, sino que también esos espacios de impunidad no queden abiertos a todos los mexicanos que estamos fuera. Pero aquí no es algo aislado, una cuestión viene por la otra. Y para este cierre que me decías, ¿quién investiga a los diplomáticos de alto nivel? No, pues, o sea, ya saben quiénes son todas estas personas. O sea, ya lo sabemos. ¿Quién decidió que los llevara? ¿Y quién decide que permanezcan? Eso es más grave. O sea, ¿cuántas personas éticas, expertas en la materia, podrían estar en ellas, pero prevalece el encubrimiento y los amigos? Y aquí, ¿qué tan independientes serían los procesos de investigación? Pues no existen, porque nadie va a quererse investigar a sí mismo porque son parte, ellos saben quiénes son. Y aquí yo hoy al cierre diría, por lo menos que nos informen públicamente, porque también el tema es que nadie pregunta en las mañaneras porque pues están todos a modo, esa es mi percepción, ¿eh? ¿Qué pasó con el hijo de Ebrard si estuvo ahí? Porque está. ¿Quién más ha estado? O sea, por lo menos que lo abran, ¿no? Porque a mí se me hace que son privilegios indebidos. O sea, ganan bastante bien el dinero y a lo mejor se merecería estar en esos lugares y podrían irlo planteando como un programa. Estos alumnos talentosos que esperemos que quieran ser astronautas, que quieran ser ingenieros petroleros, pero dignos, honestos, que se ganaran ahí un espacio. Y que también nos digan qué pasó con esta denuncia de la ex embajadora Josefa sobre el tema de las facturas apócrifas, todo esto, y los de acoso, no solamente laboral, sino sexual. Exacto. Que también hubo otros temas ahí antes en Panamá, pero merecemos esto, y no como un favor, porque si sigue el ocultamiento y estos refugios políticos y de corrupción, pues no tenemos derecho otros a estar entonces en un espacio donde no se nos dé cuenta. O sea, necesitamos como ciudadanos, y es su responsabilidad, rendirnos cuentas, porque hoy día el gobierno sigue cerrado a todo lo que es la transparencia. Pues bien, doctora, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos da sus likes, los invitamos a quienes aún pueden hacerlo que lo dejen y también los invitamos a suscribirse a este canal y a Estudio B, sin embargo, al aire. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Comparta el video para que lo pueda ver más personas y pues les deseamos muy buena noche. Buenas noches, síganos en redes y Unidos contra la Corrupción y el Fraude. Buenas noches. Buenas noches.